Qué placer nuevamente estar aquí reunidos y sé que cada vez somos más los que estamos tras ese conocimiento de la escritura. ¿Qué dice la escritura acerca de todas estas cosas de la profecía, todos estos eventos futuros que muchos conocemos y que están por suceder? Y bueno, bien saben que este espacio de los miércoles es para eso, para eh, profundizar en estos temas, para que nuestro conocimiento pues pueda crecer, podamos digamos hacer énfasis en las cosas importantes. Y el día de hoy vamos a estar tocando el tema del anticristo. Este es un personaje bastante enigmático dentro de la escritura. Es un personaje que, si tú te das cuenta, así como Cristo es el protagonista de todas las profecías finales, definitivamente el anticristo es el otro protagonista del Apocalipsis y de las profecías del fin del mundo. Entonces vamos a invitar a nuestro pastor para que nos acompañe el día de hoy. Vamos a... Hermanos, les doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros a esta hora. Dios les bendiga. Gracias por apartar ese tiempo de su día, por compartir la palabra con nosotros. Pastor, ¿cómo Buenas están? noches a toda la Bendiciones. ¿Cómo te audiencia. va? Buenas noches a toda la audiencia, a la comunidad, a nuestros amigos que nos acompañan en esta noche. Sean bienvenidos a este tiempo para compartir la palabra del Señor y este tema de gran interés. Correcto. Hoy el tema a debatir o hablar es acerca del anticristo, de la persona del anticristo. ¿Y qué dicen las escrituras con relación a este personaje enigmático? Antes de que tú entraras, pastor, yo estaba haciendo una breve introducción diciendo que así como Cristo es el protagonista de las profecías finales, el anticristo definitivamente tiene un lugar también principal dentro del relato de las profecías y del Apocalipsis. Su persona, su obra, su gobierno y todo lo que él es, tiene muchos versículos escritos sobre él, así que es importante como creyentes conocer de él, quién es él, qué papel juega. Pero déjame iniciar esta noche con esta pregunta. ¿De dónde sacamos la palabra anticristo? ¿O dónde está escrita en la Biblia? Bueno, la palabra anticristo se encuentra en las epístolas de Juan, hablando precisamente acerca de unos falsos maestros que estaban hablando, negando la humanidad de Jesús. Entonces, Juan los llama falsos maestros o anticristos, porque se estaban en contra de negar la existencia de Jesús. Y es una tipología con respecto a lo que va a ser el anticristo, que es, va a ser todo lo contrario de lo que hizo Jesús. Entonces, de ahí sale lo opuesto. Correcto, y vemos que el apóstol Juan en esa carta, en primera carta de Juan, él no solo se refiere al anticristo como ese personaje de los tiempos finales, sino a cualquier espíritu. Es un espíritu que opera en la tierra desde que Cristo murió y resucitó. Es un espíritu que todo el tiempo está buscando ir en contra de todo lo que representa a Cristo, de sus enseñanzas, de su doctrina, de su iglesia, de todo lo que Él es como persona y todo lo que Él representa para nosotros. Y si vemos alrededor de la línea de la historia, se han levantado ideas de que muchos han sido anticristos. Por ejemplo, decían que Hitler era el anticristo, ¿cierto? ¿Habías escuchado de El eso? anticristo. Nerón también lo prefiguraban como un tipo de anticristo. Y bueno, dentro de todo ese contexto hay que resaltar eh, las cualidades únicas de este dictador. Una de esas a estudiar es los títulos con que se encuentra en la palabra de Dios cuando se refiere a este personaje. Y hay por lo menos unos casi 20 títulos. Nosotros tenemos acá 13 de los más importantes con que se le conoce en la palabra de Dios. Se le conoce como el cuerno pequeño en Daniel 7:8. Se le conoce como el rey altivo de rostro
en Daniel 8:32, se le conoce como el príncipe que ha de venir en Daniel 9:26, el desolador, Daniel 9:27, el rey que hace su voluntad, Daniel 11:36, el pastor insensato, Zacarías 11:15, el hombre de pecado, segunda Tesalonicenses 2:3, el hijo de perdición, el que monta el caballo blanco, Apocalipsis 6:2, la bestia que sale del mar, Apocalipsis 13:1-9, el inicuo, segunda de Tesalonicenses 2:8, el hombre despreciable, Daniel 11:21, y se le conoce también como el asirio, Isaías 10:12. Son títulos con los que, o alias con los que se reconoce el anticristo a través de la palabra de Dios. Así que cuando usted encuentre esos términos, está hablando acerca de el anticristo en las diferentes escrituras. Ok, pastor, cuando leemos el libro de Daniel, y desde el capítulo 7 comienza Daniel a profetizar sobre la caída de los imperios y el surgimiento de un nuevo imperio, él habla específicamente del cuerno pequeño, pero tengo entendido, pastor, de que esa profecía del anticristo en Daniel tiene doble cumplimiento, que hubo un personaje histórico que cumplía con esa descripción de la escritura ahí en el libro de Daniel, que sí vivió un personaje histórico. Específicamente está hablando ahí de Antíoco Epifanes, que fue quien vino a Jerusalén, trató de helenizar a todos los judíos con la cultura griega, y por último lo que hace es que profana el templo, matando allí un cerdo y derribando los altares al Señor y colocando allí unas estatuas de Zeus. Es un tipo del anticristo, Antíoco Epifanes. Correcto, pastor. Yo estuve... o sea, ¿por qué hacemos esta aclaración de este personaje? Porque ya como se profetizó la venida de este tipo que era Antíoco Epifanes, bueno, a los hermanos que se están conectando y pronto no saben de qué estamos hablando, el libro de Daniel capítulo 7 tiene un cumplimiento doble de la profecía del anticristo. Señalan al anticristo del tiempo final y señalan un personaje que se llamó Antíoco Epifanes. Los que son parte de la congregación y que tienen tiempo con nosotros saben que nosotros celebramos las fiestas judías. Y una de esas fiestas es el Hanukkah. Y el Hanukkah es la conmemoración o la celebración de la liberación del pueblo de Israel de la mano de Antíoco Epifanes. Él los esclavizó, él los amedrentó y mira lo que hizo, pastor. Él no les permitía celebrar el Shabbat. Él obligaba a los sacerdotes a participar de olimpiadas o de juegos romanos desnudos. Él derramó la sangre de un cerdo dentro del templo, sabiendo que el cerdo era un animal inmundo. Así que este tipo de cosas que él hizo es propio de lo que también el anticristo va a hacer en su momento, ¿cierto? Sí, es toda una tipología, porque el anticristo va a profanar el templo, estando en el templo del Señor y no colocando un Dios, sino declarándose Dios. Correcto. No, pero igual la historia lo registra, pastor. Él mandó acuñar unas monedas y la imagen de Zeus, él de una u otra manera puso su rostro en esas imágenes y quería que la gente lo considerara como un dios. Él también tuvo esas ínfulas, ese sentido de esa megalomanía, ese sentido de superioridad, ¿cierto? Entonces, definitivamente en la historia hemos vivido muchos personajes que tienen el espíritu del anticristo. Todo el que niega a Cristo y el que va en contra de su iglesia y de todo lo que él representa, son personajes que tienen el espíritu del anticristo. Pero, haciéndote otra pregunta más concreta es, según la descripción bíblica, ¿cómo va a ser el anticristo? Danos algunos atributos o rasgos de él. La oposición total del anticristo a Cristo se ve en las siguientes descripciones, cómo contrastan las dos personalidades. Cristo vino a compartir la verdad. El anticristo comparte solo las mentiras, es un engañador. Cristo es santo, el anticristo es impío. Cristo es el varón de dolores en la palabra, el anticristo es el hombre de pecado en la Biblia. Jesús es el Hijo de Dios y el anticristo es el hijo de destrucción. Jesús es el misterio de la santidad y el anticristo es el misterio de la iniquidad.
Jesús purifica el templo y el anticristo profana el templo. Jesús es el Cordero de Dios. El anticristo la Biblia lo llama la bestia. También encontramos que Jesús le dijo a los judíos en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y aquí vamos a ver algunos rasgos entre Cristo y el anticristo. Por ejemplo, el origen. Cristo viene del cielo y el anticristo sale del abismo, sin fondo. Cristo en su naturaleza es el buen pastor y el anticristo es el pastor necio, el pastor insensato. El destino de Jesús, ser exaltado en lo alto. El destino del anticristo, ser exaltado al infierno. La meta de Jesús, hacer la voluntad de su Padre. Y la meta del anticristo, hacer su propia voluntad. El propósito de Jesús, salvar a las almas perdidas. Y el propósito del anticristo, destruir el pueblo santo. La autoridad de Jesús en nombre de su Padre. La autoridad del anticristo en su propio nombre. La actitud de Jesús, una actitud de humildad, de humillación, y la actitud del anticristo, una actitud de exaltación misma. El fruto de Jesús, la vid verdadera, y el fruto del anticristo, la vid de la tierra. Jesús es el despreciado, varón de dolores, y el anticristo anhela y quiere tener la admiración del mundo. Estos son unos rasgos interesantes que hay en estos dos personajes. También hay 18 formas en las cuales el anticristo imita el ministerio verdadero de Jesús. Por ejemplo, Jesús hizo milagros, señales y prodigios. Y el anticristo va a hacer milagros, señales y prodigios. O sea, es una imitación o falsificación de la obra de Jesús. Jesús es Dios y el anticristo se proclama Dios. Jesús es el león de Judá y el anticristo tiene boca como de león en la forma en que va a hablar. Jesús hace que los hombres adoren a Dios. El anticristo hace que los hombres adoren a Satanás. Jesús, sus seguidores son sellados en la frente y los seguidores del anticristo son sellados en la frente y en la mano derecha. Jesús es un nombre digno. El anticristo es un nombre blasfemo. Jesús casado con una esposa virtuosa y el anticristo casado con una vil ramera. Entonces, estos son rasgos también se puede ver a Jesús coronado con muchas coronas y el anticristo coronado con 10 coronas. Jesús es el Rey de Reyes y el anticristo es el llamado el Rey. Jesús se sienta en un trono y el anticristo se sienta también en un trono. Jesús, de su boca sale una espada aguda y el anticristo tiene un arco en la mano. Jesús es el jinete sobre el caballo blanco y el anticristo también va sobre un caballo blanco. Jesús tiene un ejército y el anticristo también tiene un ejército. Jesús tiene una muerte violenta y el anticristo también tiene una muerte violenta. Jesús resucita y el anticristo también resucita, entre comillas, de eso hablamos más adelante. Jesús viene en su segunda venida y el anticristo también hace una segunda venida. Y Jesús 1000 años reinando sobre el mundo entero y el anticristo 3 años y medio reinando sobre el mundo entero. Y por último, parte de una Trinidad santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el anticristo es parte de una Trinidad malvada, Satanás, el anticristo y el falso profeta. O sea que, como conclusión, una de las cosas más grandes que hace el adversario Satanás es a toda costa imitar la obra de Dios de toda la manera. Jesús tiene su iglesia y él en ese tiempo también tendrá su propia iglesia, que será pues dirigida por el falso profeta. Y con todos esos rasgos y cualidades y propósitos en la vida de este personaje tan parecidos a los del Señor, por eso es que va a engañar a miles y millones de personas. O sea, el que no tiene
conocimiento de la palabra de Dios y las señales que nos da el Señor acerca de reconocer al Mesías. Por eso Jesús dice en Mateo 24, vendrán falsos maestros y si dijeren el Cristo está allí o está allí, no le creáis, porque este hombre hará señales como las hizo el Señor. Dios en su soberanía les va a permitir eso a Satanás y a él, pero con el propósito de engañar a los que están llamados ya para, pues, perdición. Tú sabes que esto me hace pensar porque hace un tiempo leía algo sobre Hitler y pues nosotros en los occidentales lo vemos a él como un personaje diabólico, perverso, malvado, todo lo que se habla de Hitler. Pero mira esto, él toma a Alemania después de la Primera Guerra Mundial en una depresión económica tan severa que era algo como lo que vive Venezuela, o sea, una maleta llena de dinero y solo te alcanzaba para comprar un pan. Y ellos tenían que pagar la deuda de la guerra, o sea, tras que ellos ganaron la Primera Guerra Mundial, porque ellos no perdieron, ellos tuvieron que asumir el costo de la guerra y pagar la reconstrucción de Europa. Y ellos quedaron tan mal económicamente que cuando él se abre paso por el Partido de los Trabajadores, el tipo llegó a ser como un mesías. Él levantó la economía, aumentó la cantidad de empleos en Alemania. Alemania se volvió un país próspero, mejoró muchos aspectos de infraestructura, de vivienda, de educación. Entonces tú te das cuenta que la gente no lo recibió a él como el hombre diabólico, sino por el contrario, para los alemanes Hitler fue un salvador. Después de un país en la quiebra, él lo levantó y por eso es que en esa época muchos dijeron, no, él tiene que ser el anticristo. Y bueno, todo lo que sucedió en ese momento de que él conquistó todo ese poco de países y todo lo que hizo. Entonces, esto me llama la atención porque, y voy al grano y al punto es, el anticristo no será un personaje que la gente rechace y diga, es el anticristo. No, 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 por el contrario, será alguien que ellos anhelen, que ellos acepten, que, o sea, él no se va a ganar el poder a la fuerza, sino que se lo va a ganar. La gente va, en pocas palabras, a desear de que él esté en el poder. Bueno, usted imagínese en el contexto en que estamos en este momento, que las naciones están siendo afectadas en su economía, todas las naciones, la mayoría, y se levanta un personaje estableciendo unos planes, unas soluciones económicas y unos subsidios para todos aquellos que se involucren en su sistema de propósito de gobierno. En estos días estaba escuchando un planteamiento de un predicador que decía que cuando se vaya a establecer la más famosa marca de la bestia, todo será un proceso en que la gente aceptará dócilmente porque eso tendrá beneficios económicos. Entonces la gente querrá ser parte del sistema por las bendiciones que tiene el sistema. Y desconociendo lo que dice la palabra de Dios, fácilmente serán engañados y formarán parte del sistema y recibirán los beneficios del sistema. Pero a la postre, pues, perderán su salvación y serán parte de ese sistema, que es un sistema satánico. Por eso es que dice que aún los escogidos serán engañados. No solo a un sistema político y económico, sino también un sistema religioso, porque es que la Escritura dice en Daniel que él querrá cambiar los tiempos. Pero déjame hacerte esta pregunta, ¿y por qué dicen algunos de que el anticristo es homosexual? ¿De dónde ellos sacan esa idea de que él será homosexual? Bueno, esa es una idea, dice la palabra, que Dios, que del amor de las mujeres no hará caso. En ese contexto, si nosotros colocamos a un anticristo gentil, que no sea específicamente del Medio Oriente, podríamos entender esa posición. Pero si, como existen las alternativas de que el anticristo sea gentil, pero del Medio Oriente, en el Medio Oriente, como ven los hombres a las mujeres, es muy diferente de como en Occidente ven los hombres a las mujeres. En Occidente a la mujer se le coloca en una posición de honra, tanto así se le da libertad que ya la mujer va a estar por encima del hombre. En Oriente no es así todavía. En Oriente todavía es como hace más de 40 años.
el hombre es primero y la mujer es debajo. El hombre, según la filosofía de ellos, el hombre tiene más capacidad mental que la mujer. La mujer está abajo y el hombre está arriba. Entonces, es en relación a la relación que tiene el hombre con la mujer, es que la mujer para el hombre es un objeto, no es una persona en Oriente. Es una pertenencia, prácticamente, es una pertenencia. Si el anticristo es un personaje del Medio Oriente, a él no le van a importar las mujeres, no en el sentido sexual, sino en el sentido de la relación con las mujeres. Pero es que, pastor, de todos modos, mira, hay una agenda, y con esta agenda me refiero a un plan sistemático, progresivo, de decirle a los jóvenes, sea homosexual y no hay ningún problema. Es más, si fuera que el plan de la igualdad de género apuntara hacia la tolerancia y el respeto, pero no, apunta a incentivar a los jóvenes a que se abran y que experimenten el homosexualismo y que no hay ningún problema. Entonces, bueno, es una agenda... En ese sentido, si el anticristo es un gentil, digamos, de Occidente, que tendrá las famosas ideologías de género y será un personaje en este aspecto abierto a todo eso, porque aparte de que viene y proviene del abismo, será un hombre pervertido de muchas maneras. Pero es que, por lo menos en Europa la otra vez vi que había un presidente homosexual y cuando se reunieron varios presidentes europeos, el marido o el esposo estaba con todas las primeras damas. O sea, era un cuadro peculiar, pero a lo que trato de decirte es que, o sea, su moral estará torcida. Yo pienso que él no será tradicional de familia, hijos, de un hogar intachable, porque es que, o sea, si él aprueba toda esta agenda inmoral de la homosexualidad y la igualdad, el transgénero y todo lo que eso involucra, pues sus principios y su conducta sexual tendrá una inclinación directa hacia esas cosas también. Sí, si es de Occidente será así, si es del Medio Oriente, simplemente no le importará formar un hogar, tener hijos y relacionarse con su esposa, sino que su propósito, objetivo, su meta, su ideología, lo más en su vida será tener el control mundial y que la gente lo adore como Dios. No, y lo que tú estás diciendo es muy importante. O sea, todavía hay dos posturas. Una dice que él será de Occidente y otra dice que será de Oriente. O sea, una dice que tendrá como algún trasfondo cristiano, católico o algo así, y la otra dice que será musulmán. O sea, no está claro todavía. La postura de que puede ser de Occidente es a raíz de que el último imperio mundial, digamos Roma, pertenecía al Occidente, pero se olvidan también que el Imperio Romano estuvo dividido en el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Y el Oriente era un mundo musulmán en el que ellos estaban. Entonces, desde ese contexto están las dos posturas de que puede ser gentil, pero del Oriente, y puede ser gentil de Occidente. Lo que sí es esto notorio, hasta a la luz de la revelación que podemos tener hasta hoy en día, es que la antesala, lo que existe hoy, es para establecer un personaje que surja de lo que se está estableciendo en este tiempo para colocar un personaje allá arriba a través del nuevo orden mundial. Entonces no sabemos qué giro va a dar esto en unos años, si es posible que pueda ser un personaje de Medio Oriente, porque Medio Oriente se sabe que tiene el control del petróleo del mundo y hay dependencias económicas en ese sentido, aunque en este momento el petróleo está por el suelo, no sabemos qué cambios se van a dar y cómo irá a entrar, si es de Medio Oriente, cómo va a ser esa coalición. Existe la postura de que las 10 naciones de que habla la Biblia y a los 10 cuernos sean 5 de Europa y 5 del Medio Oriente. Eso puede ser factible. Entonces, el anticristo va a ser un personaje, un genio intelectual, un genio de la oratoria, un genio político que hará alianzas, que a través de la paz concertará acuerdos y llegará a estar por encima de las personas. Pastor, aquí hay una pregunta y es la siguiente. Dice,
El Mahdi musulmán, o sea, el Mesías de los musulmanes, es el mismo anticristo para los cristianos, sin importar su origen. Sí, esa es la paradoja, que el Cristo nuestro para ellos es el antimadi, y el antimadi de ellos es nuestro anticristo. Dicen los teólogos que Satanás fue muy inteligente y toda la escatología del Islam la estableció en contra de lo que es la escatología del cristianismo, como si ellos fueran los buenos y nosotros los malos. Pastor, y además que hay varias... No, y te digo que hay varias religiones que están esperando un Mesías. O sea, tanto los católicos, los protestantes, los judíos, los musulmanes, o sea, todos convergen en la idea de un personaje a futuro que vendrá a arreglar el mundo, que vendrá a establecer justicia. Y esto es un concepto que muchas religiones tienen, no solo las religiones de corte judeocristiana, porque los musulmanes también tienen mucho de la religión judeocristiana, pero yo pienso que él va a aprovechar esa coyuntura religiosa de que se está esperando un personaje y pues tú lo sabes, los musulmanes están a gritos pidiendo el regreso del Mahdi. Los judíos están a gritos. En estos días vi que decía un arquitecto, óyeme bien, el arquitecto del tercer templo, él decía que ya todo está listo y que él sabía que cuando el templo fuese levantado el Mesías iba a venir y que él solo estaba esperando a que la municipalidad de Jerusalén y el gobierno de Israel le dieran la orden para él construir, y él inmediatamente iba a empezar a levantar el templo porque la venida del Mesías estaba aquí y ahora. Y en ese afán por esperar el Mesías, pero no a su venida en el tiempo de Dios, sino en su propia fuerza, porque ¿cuál es el pensamiento de ellos? Si el templo está, el Mesías vendrá. Eso es lo que ellos creen. Y obviamente aparecerá un Mesías, pero no el que ellos esperan. La posición judía, y para los musulmanes, el Mesías de ellos va a venir en medio de una guerra, de un conflicto. O sea, que para que el Mesías venga hay que crear conflicto. Eso es parte de la teología musulmana. Correcto. Pero fundamentalista de la yihad. Pero veo que todo encaja a lo que te decía ahorita, abrir una coyuntura, o sea, un espacio para que él llegue en el momento preciso a reclamar lo que, bueno, para él es su derecho, ¿verdad? Pero ya sabemos que será el lugar para él entronarse, porque, a ver, él inicia toda esta travesía a través de un desarrollo político, pero él no se detiene como gran economista, como gran político gobernante, sino que él cruza y unifica la política con la religión, la unifica, la fusiona. Y ahí es cuando, por ejemplo, te pregunto esto, muchos creen de que él morirá y resucitará. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, dice la escritura que una herida que le va a ser causada, no dice quién le va a causar la herida. Entonces aquí hay dos posiciones. Una, usted sabe que la palabra de Dios dice que está bien que el hombre muera y después de esto el juicio, descartando la reencarnación. Y dos, la escritura misma dice que el anticristo muere y va al abismo. Entonces, si va al abismo, ya el tipo de verdad murió, porque existía la posición de que no, de que de pronto él no muere, sino que de pronto quedó herido y parece que estuviera muerto y se levanta, pero no. Si la escritura dice que fue al abismo, fue que verdaderamente el tipo murió, o sea, su espíritu fue al abismo y su cuerpo se quedó. Entonces está la posición de que hasta dónde la soberanía de Dios, digamos, por única vez va a permitir que el tipo resucite, ya, haciendo una emulación de la resurrección de Jesús. Entonces, imagínense que John F. Kennedy muerto, y de pronto cuando ya van con su funeral para el cementerio, se levanta John F. Kennedy, con el carisma que tenía Kennedy en su tiempo, ¿cierto? Sería un personaje que todo el mundo iría tras él. Entonces, aparte de que el anticristo va a ser usado para hacer milagros y prodigios mentirosos, y esa resurrección le da una connotación de inmortalidad de Dios, y la gente lo va a decir, ¿quién como la bestia? No solo por las políticas de gobierno, de comercio, de acuerdos, sino ya se vuelve un ser inmortal.
como dicen por ahí los astronautas de Yahvé, que los sacerdotes egipcios eran extraterrestres que simplemente tenían a la gente con su sabiduría y conocimiento que tenían ya más avanzado, los tenían subyugados. Entonces, un personaje de estas dimensiones, con esas características y que se levanta de los muertos, pues y tiene la connotación de un dios, y que lo adore, no es nada de raro. De nosotros porque lo sabemos que está en la escritura, pero los que no conocen de la palabra y ven esas cosas... No, y créeme que muchos ignoran de esto. O sea, definitivamente hay mucha ignorancia, muchas creencias erradas dentro de la misma iglesia cristiana. Porque la iglesia cristiana no se ha dedicado a apartarse para conocer al respecto, sino que dicen, no, déjale ese tema a Armando Alducín, o déjaselo a tal pastor que es especialista, y no es así. O sea, la escritura no nos llama a que solo uno que otro lo sepa, sino que todos seamos adoctrinados en las enseñanzas fundamentales, y esto incluye las profecías del futuro, la esperanza bienaventurada y todo lo relacionado al anticristo. Pastor, el Apocalipsis dice que en ese mismo momento él saldría del abismo. Yo había escuchado un comentario de un pastor teólogo que decía que en el mismo momento en que él saldría del abismo, vendría con todos los poderes satánicos y toda facultad entregada por Satanás, y que desde ese momento su capacidad de obrar milagros, portentos, señales, iba a crecer de forma desmedida. Y esto iba a ser engañar a la gente quiere, y es que, disculpa, y antes de que tú continúes, si tú te das cuenta, la iglesia de hoy en día es tan inmadura y tan carnal que la gente quiere los milagros y están buscando donde monten un teatro o un circo de milagros, sea, llámenlo el que tú quieras, llega de donde sea a montar un circo de milagros y la gente va en masa corriendo a buscar el milagro y solo van por esa razón. Entonces, si tú te das cuenta, la iglesia ya está preparada espiritualmente para que cuando él venga a hacer milagros, la iglesia corra detrás de él. Bueno, la falsa iglesia me refiero. Corra detrás de él. Ay, aquí hay milagros del anticristo, y la gente correrá desaforada, porque es que a la gente le gusta eso, el espectáculo, le gusta el milagro, le gusta el show, y no le gusta la predicación sensata de la palabra. Entonces no están alejados de esto. Sí, alguien dio una analogía de lo que sería este personaje, con muchas características de otros grandes hombres de la historia de Estados Unidos, y dijo, por ejemplo, que el anticristo tendría la capacidad de liderazgo de un George Washington, tendría la elocuencia de un Benjamin, de Franklin Roosevelt, el encanto de un Teddy Roosevelt, el carisma de un John F. Kennedy, la popularidad de un Eisenhower, la inteligencia política de un Lyndon Johnson y el intelecto de un Thomas Jefferson. Imagínense todas estas características de este personaje, la oratoria que tenía Hitler, que magnetizaba a las masas. Ya, la gente dice que bueno, dicen por ahí, leyendo, que Hitler participaba en algunas rituales satánicos, que de ahí venía esa unción que tenía para manejar el pueblo. No, y es que había ¿cómo se llama? Un interés creciente en el ocultismo dentro de las facciones de Alemania. O sea, ellos no solo estaban detrás del poder, sino que también estaban buscando objetos místicos, y estaban buscando y se acercaron a muchos mediums, y con hechicería y con paganismo, porque a ellos les interesaba buscar un poder superior. Y bueno, a Dios gracias de que esto no ocurrió, de que ellos siguieran dominando el mundo. Y sin desviarme mucho del tema, mira lo que yo leí, que él ya había desarrollado unos misiles transatlánticos y él pensaba bombardear Estados Unidos con estos misiles. ¿Qué hubiese pasado si él hubiese desarrollado esos misiles a cabalidad? Él tiene al ejército americano en Europa, les bombardea las ciudades principales y lo hubiese obligado a retirarse de la guerra.
y esto hubiese causado que él hubiese crecido en dominio, pero como Dios es tan sabio y tan soberano, él no permitió, sino que fuese derrocado antes de que produjeran en masa estos misiles transatlánticos. Entonces, de verdad que vemos que Dios siempre tiene control de cada cosa que ha pasado en la historia. Sí, y finalmente, hablando de ese tema, Werner Braun, que era el técnico, el ingeniero de Adolfo Hitler, se lo llevaron a los Estados Unidos y él fue el que trabajó en la NASA para colocar supuestamente el primer hombre en la Luna, Werner Braun. Sí, él ayudó a desarrollar el cohete y las fórmulas y el cálculo y todo. El tipo fue casi el protagonista del proyecto. Y así hubieron muchos científicos que trasladaron de Alemania hacia Estados Unidos. Pero mira, pastor, es un personaje realmente que tiene mucho que decir. O sea, hay mucho que hablar de él, pero definitivamente una de las cosas más importantes es que él se cree Dios. ¿En qué momento los judíos se dan cuenta de que él es mentiroso o de que él los está engañando? Bueno, los judíos aún al Mesías lo tienen como el Salvador, pero aún al Mesías no lo tienen como Dios. Ellos creen que el Mesías es un hombre como ellos. Entonces, cuando un hombre se declara Dios, ya para ellos no es Dios. Acuérdese que los fariseos y los saduceos contendían, y los escribas, con Jesús, porque Jesús se declaraba su naturaleza divina, ya, y se declaraba como hijo de Dios. Es que ni como hijo de Dios aceptaban a Jesús. Entonces, cuando el anticristo se declare Dios, ellos sabrán que no es el Mesías que supuestamente han anhelado, aquel que hizo el pacto de paz y seguridad, que les dio una paz de 3 años y medio, sino que fueron engañados y que ese realmente no es el Mesías. Entonces, cuando vean que ese supuesto Mesías va a venir en contra del pueblo judío y va a matar a muchos, dice la palabra de Dios, que en Jerusalén las mujeres serán violadas y morirán, las 2/3 partes de la ciudad van a morir, solo un remanente de judíos va a ir a escapar a Bosra, Petra. Entonces sabrán que fueron engañados, que ese no es el Mesías, y clamarán al cielo por salvación, ya al final de los 7 años. Y ahí es cuando el Señor va a aparecer en las nubes con esa manifestación gloriosa que todo el planeta Tierra sabrá que es un evento sobrenatural, y es que el Hijo del Altísimo vendrá como está profetizado en la palabra y tocará el monte de los olivos con sus pies y se partirá, y se va a hacer un valle que por ahí van a escapar los judíos hacia Jordania, hacia Petra. Oye, pastor, escuché un comentario de un rabino que me dio mucha alegría, mucho gozo, y fue lo siguiente. El rabino dijo: cada vez que los judíos estamos al borde de la extinción, celebramos una fiesta. El faraón quiso destruirnos y celebramos Pascua. Después, Amán quiso destruirnos y celebramos Purim. Después, Antíoco Epifanes quiso destruirnos y celebramos Hanukkah. Y cada vez que el Hasatán venga contra nosotros, levantaremos victoria y celebraremos fiestas. Pero esta fiesta del último intento de destrucción, mira, Hitler intentó acabar con ellos y resultó en la creación del Estado de Israel. O sea, qué mejor victoria fue la que recibieron después de ese sufrimiento. Y cada vez que el pueblo de Israel está expuesto a ser erradicado, Dios se glorifica. Lo digo porque nosotros amamos Israel. Como congregación, nuestro nombre es Beit Israel, que significa casa de Israel. Amamos el pueblo, amamos a que reconocemos que Dios ha estado con ellos y Dios está con ellos y que Dios no ha terminado su propósito, a pesar de que ellos rechacen la fe cristiana, porque ellos ven que nuestra fe es como una herejía para ellos. Pero igual nosotros amamos ese pueblo porque sabemos el propósito que Dios tiene con ellos. Amén. Sí, por eso decía Pablo ahí en la escritura en Romanos que si la desobediencia de ellos
nos trajo bendición porque por causa de su endurecimiento nosotros entramos a la gracia del Señor, ¿cuánto más nos bendecirán ellos cuando sean completamente restaurados en su posición? O sea que hay mucho que los creyentes en Jesús podemos ver del pueblo de Israel. Por eso no rechazamos a ese pueblo, por eso los amamos. Y hay organizaciones pro-Israel en Estados Unidos y gente que apoya a esa nación con su corazón y con su dinero, con sus recursos, porque es el pueblo de Dios. Dios lo escogió a ellos. Pastor, déjame hacerte esta pregunta, porque algunos dicen que el anticristo nacerá de una mujer virgen. Bueno, hay dos posturas respecto a eso. Número uno, tú sabes que Jesús fue concebido en una mujer virgen y la obra del Espíritu Santo. Entonces, en relación a este tema hay dos posturas. Una, que como el anticristo va a ser un imitador y Satanás también está involucrado en eso, que él sería el hijo de Satanás, de una mujer virgen, pero con Satanás. Sí, así es. Entonces, ahí existe entonces el interrogante de que si Satanás puede procrear, si no es un ángel, es espíritu. Entonces, en el contexto de eso, recordemos que Abraham estuvo con unos ángeles que fueron a destruir Sodoma y Gomorra, y antes de que llegaran allá, fueron donde Abraham, y Abraham les dio comida, comieron pan, leche, cordero, queso. Estos hombres tenían un cuerpo, no eran solo espíritu. Entonces los ángeles tienen un cuerpo especial, específico. Y Satanás como tal no es solamente un espíritu, tiene un cuerpo. ¿Con qué características? Solo Dios lo sabe, no sabemos nosotros qué características especiales tiene. Pues hay una postura que dice que él será el hijo de Satanás. Y la otra postura es que no, que simplemente será el hijo de dos personas comunes y corrientes, pero que será controlado por Satanás. Ajá. Controlado, ¿ya? O sea, no será el endemoniado gadareno, sino que Satanás tendrá un control sobre él específico. Esas son las dos posturas que existen al respecto. No, pastor, y no desentona, porque he visto demasiados, bueno, no demasiados, pero sí he visto varios testimonios de personas que llegaron a ser parte de sacerdotes negros de brujería y de hechicería y de magia, y lo que muchos de ellos dicen es que primero, su familia lleva 3 y 4 generaciones en el mismo culto. Y segundo, desde bebé, la sangre de él fue consagrado a los demonios. O sea, desde bebé hicieron un rito y apartaron su sangre y la ofrecieron a los demonios. Y desde bebé, desde que ellos son niños, ya tienen poderes para adivinar, para leer el café, para leer la sangre, o sea, esas facultades espirituales y esos poderes superiores se los otorgan desde niños, y lo que hacen es que los instruyen en el culto, en la hechicería, en la idolatría, en las ofrendas a los demonios y a los ídolos, y ellos van creciendo. O sea que, mira lo que dice Tesalonicenses, en el capítulo 2, la segunda carta de Tesalonicenses 2:9, dice que él es el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, su aparición, su llegada, su procreación es por obra de Satanás. Poder y señales mentirosos, dice la palabra. No, y es que no es algo tan ilógico viéndolo desde este punto de la historia, donde vemos que hay inseminación artificial. O sea, independiente de llegar al punto que si él es ser espiritual o no, si el hombre logró desarrollar la inseminación artificial y hacer que una mujer quedara embarazada sin el acto sexual, cuanto más él, que tiene mayor poder, mayor conocimiento y mayor ciencia de las cosas creadas. Sí, entonces, ¿cómo podríamos dudar de que él tenga el conocimiento para hacer todas estas cosas? Es que nosotros a veces vemos a Satanás como el de cachos y el del tridente y el que tiene unas patas como de cabra, pero la palabra en griego demonio significa, en la traducción literal, un ser inteligente. O sea que cuando hablamos de demonios no estamos hablando de solo seres negros o malvados, sino de seres que tienen una inteligencia superior a veces que la nuestra, un conocimiento superior de la tierra y de muchas cosas que nosotros no tenemos. Entonces Satanás también es muy inteligente.
definitivamente tiene una mente maestra para el mal, ¿cierto? Definitivamente este anticristo es todo un personaje, ¿cierto? Todo lo que rodea la aparición de él, todo Pero ¿y cómo crees tú, y déjame hacerte esta última pregunta, cómo crees tú que logrará la paz? ¿Cómo crees que él desarrollará esos acuerdos de paz? Imposible, ¿no? Porque vemos que la guerra entre los judíos y los árabes está desde que ellos se instauraron desde que ellos entraron en 1948, inmediatamente hubo la primera guerra. Ahí mismo tuvieron ellos que, recién llegaditos, comenzar a dispararse contra los árabes, porque los árabes intentaron matarlos en la primera, o sea, no tenían ni unos meses de estar ahí y enseguida entraron en la primera guerra. Y desde ese entonces llevan 70 años en guerra. Ellos no han dejado de estar todo el tiempo, les lanzan misiles, los atacan, o si no, a través de la ONU o a través de los noticieros. Entonces, ¿cómo crees que él vaya a lograr ese acuerdo de paz? Bueno, la verdad que si yo lo supiera estaría en la ONU. ¿Te entiendes? Entonces, eso es algo que, de acuerdo a la escatología nuestra, lo que creemos pretribulacionista, es lo más probable, Dios mediante, que así sea, es que no lo veamos. Que antes de que eso suceda, ya Dios, el Señor, nos haya llevado a su presencia, el lugar celestial, a las moradas celestiales, porque este es el inicio de los 7 años del pacto que hace de la supuesta paz con Israel. Yo aquí, entre mis connotaciones, creo que él va a ofrecer algo al Medio Oriente que para ellos es imposible de no aceptar, para que acepten que el pueblo judío vuelva y reconstruya el templo en el lugar del monte del templo donde ahorita tienen control todavía. O sea, ¿qué les va a ofrecer a cambio de que se permita eso y exista la paz? No sabemos cuál será el objeto de comercio que él tiene con el mundo árabe para que eso se dé. ¿Será un lugar para los palestinos en algún sector? Los judíos no lo van a aceptar porque no van a entregar tierra por paz. O sea, ¿qué propuesta inobjetable va a ser el anticristo para que el mundo árabe no empiece una guerra en contra de los judíos y acepte eso? La verdad que es un misterio. Es un misterio. Por algo él será un político excelente, o sea, será un hombre inteligente. La mentalidad árabe y musulmana está que los acuerdos y treguas y tratados de paz que se hacen solamente con el propósito de volver a rearmarnos y tomar mejores posiciones para reiniciar la guerra. Esta es la teología musulmana. Entonces, ¿qué va a hacer? No sabemos, es un misterio. Bueno, pero sí te digo que, hermanos, los que sabemos que vendrá la próxima construcción del tercer templo, ya los judíos, estuve viendo hace poco, ellos ya tienen la vaca de las ofrendas. Es una vaca roja o alazana, una vaca especial. Ya la están recreando, ya tienen todos los implementos del templo, ya han entrenado a los sacerdotes, a los Cohen en el oficio del templo, ya están entrenando a los sacerdotes desde niños para que ellos sigan el legado del templo. Y no solo eso, ya tienen sumo sacerdote, tienen nombre propio. Y hace poco vi que uno de los rabinos principales dijo, y tenemos el arca. Sabemos dónde está el arca de la alianza, dónde quedó escondida, y solo es que tengamos la autorización de construir el templo e iremos, sacaremos el arca y la colocaremos en el lugar santísimo. Así que ellos la tienen clara y ellos van por lo que van. Esa construcción del templo es un hecho para ellos. Ellos en su mente están completamente claros de que eso sí o sí se va a dar, sí o sí se va a dar. Entonces, es increíble, ¿verdad? Bueno, pastor, ya nos acercamos ya al tiempo de finalizar. Gracias nuevamente. ¿Te gustaría dar un mensaje final?
Bueno, a toda la audiencia, por favor, invite a un amigo, un familiar, comparta nuestra publicidad. Estamos en los últimos tiempos de acuerdo a la escatología. Y hoy más que nunca debemos tener nuestros oídos espirituales y nuestra mente espiritual alerta, porque si el arrebatamiento pudo haber ocurrido hace 30 años, pudo haber ocurrido, pero si no ocurrió y avanzamos 30 años, hoy más que nunca estamos cerca a ese momento trascendental del arrebatamiento, de ese evento profético del Señor. Y necesitamos que todos nuestros hermanos estén atentos, estén alerta, como dicen algunos sabios, viva cada día, programe para 10 años, pero viva cada día como si fuera el último. Correcto. En relación a nuestra conducta cristiana, a nuestra relación con Dios, porque cualquier día de estos va a ser el tiempo de Dios. Entonces, que nos coja el Señor con las lámparas encendidas, con aceite en las lámparas, y no nos coja desapercibidos. Qué bueno que el Señor nos tome en un tiempo donde estemos sirviéndoles, como dice la palabra, dándole el alimento a las ovejas, ¿cierto? Y no que nos tome pronto viendo una novela o haciendo cosas vanas en este tiempo. Así es. Bueno, pastor, Dios te bendiga, gracias. Y estaremos en contacto el próximo miércoles para continuar con esta serie del Apocalipsis. Bien, bendición. Feliz noche para todos. Dios les bendiga. Paz y bendición.